Continuamos con esa clase. Continuamos, estamos en aparato cardiovascular. Nuevamente un poco de edema vamos a hablar, ¿no? Edema. Edema consiste en acumulación de líquido en el intersticio proveniente del plasma sanguíneo. Este edema cardíaco no solamente se encuentra en el tejido celular subcutáneo, también en las cavidades serosas, ya sea en el abdomen como ascites, en el tórax como derrame pleural, en el pericardio como derrame pericárdico, ¿no? Y también en la bolsa escrotal como hidrocele, entonces. También puede estar con ya edemas muy avanzados o más manifiestos, ¿no? La piel en la región edematizada se torna lisa, brillante, cuando el edema es reciente. Pero cuando el edema es de larga duración o de larga data, adquiere aspecto de cáscara de naranja en consecuencia de su espesor y retracciones puntiformes. Generalmente, la acumulación de líquido es aproximadamente más de 5 litros o exceder el 10% del peso corporal del paciente, sin que aparezcan signos evidentes de edema. Su fundamento o mecanismo fisiopatológico de este edema de la insuficiencia cardíaca derecha consiste en el aumento de la presión venosa central, ¿no? Es el factor determinante del aumento de presión hidrostática en los capilares venosas, aumentando el pasaje de agua hacia el intersticio, que es evidenciado clínicamente por aumento de peso corporal o por el aparecimiento de edema subcutáneo o acúmulo de líquido en las cavidades serosas. Otro factor importante de origen del edema cardíaco es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a determinar retención de sodio y la eliminación de potasio. La disminución del volumen sanguíneo circulante, ojo, disminución del volumen sanguíneo circulante, consecuencia de la fuga del líquido del compartimiento intravascular hacia el intersticio, constituye también estímulo para la secreción de aldosterona. Esta aldosterona provoca retención activa de sodio y agua por los riñones. La localización del edema del cardíaco es en miembros inferiores, de instalación lenta, con evolución progresiva, es simétrico, bilateral, pudiendo ser algunas veces asimétrico, lo que indica casi siempre la existencia de alguna otra enfermedad asociada, como ejemplo varices o trombosis venosa profunda, ¿ya? Por la acción de la gravedad se inicia el edema a nivel de los malleolos. A medida que progresa, llega a las piernas, al muslo, la influencia de la gravedad, el edema del cardíaco aumenta más que todo por las tardes, y por esa razón llaman edema vespertino. Disminuye o desaparece con el reposo nocturno, ¿no? El agravamiento de la función cardíaca y el edema afecta a todo el cuerpo, inclusive la cara, y si es así, recibe el nombre de denominación anasarca. Los pacientes que permanecen encamados, el edema predomina en la región sacra, región perineal o pared abdominal. Ojo, el edema de origen cardíaco se encuentra otros signos de insuficiencia cardíaca derecha, como ingurgitaciones yugulares, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, ¿no? Con eso puede acompañarse. Entonces, si yo veo el edema, entonces este edema pertenecerá al cardíaco, ¿no? Entonces, debo buscar también la ingurgitación yugular, ¿no? Entonces, ascites, etcétera, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Entonces, esto es importante para el diagnóstico diferencial. En casos de lesión de la válvula tricuspidia, ya sea estenose o insuficiencia tricuspidia, también hay edema y pericarditis constrictiva, pero aquí, en estos casos, ascites predomina sobre el edema de miembros inferiores, más es ascites que el
el edema. Entonces, ese es otro de esto. Luego, después de este edema, hablaríamos lo que es también posición de cuclillas. ¿Quiénes se encuentran en posición de cuclillas? En posición de cuclillas prácticamente, ¿no? En esta posición es propia de los portadores de cardiopatía congénita cianótica, con flujo sanguíneo pulmonar disminuido. ¿Por qué está disminuido el flujo sanguíneo pulmonar? Porque hay una estenosis aórtica, ¿no? Estenosis, entonces, estenosis pulmonar. Esto ocurre en la tetralogía de Fayot. En tetralogía de Fayot, como dice tetra, 4 cosas: estenosis aórtica, comunicación interventricular y también hipertrofia ventricular derecha y aorta cabalgante. La aorta sale del ventrículo derecho y del izquierdo, hay una mezcla de sangre oxigenada, no oxigenada, ¿no? Entonces, prácticamente, tales pacientes asumen instintivamente esta posición de cuclillas, apoyando las nalgas sobre los talones. Con esta posición descubren el alivio de la disnea, ¿no? La teoría más aceptada de que esta posición eleva presión arterial sistémica por comprimir las arterias femorales e ilíacas, esta posición mejora saturación de oxígeno. Entonces prácticamente aquí es otro, inclusive sería un síndrome, ¿no? Porque estamos viéndolo, el paciente también nos dirá, me pongo posición de cuclillas. Y luego hablaríamos fenómeno de Raynaud. ¿Por qué dirán ustedes? Estamos hablando del aparato cardiovascular, entonces aquí compromete también los vasos, ¿no es cierto? Fenómeno de Raynaud, que no es tan frecuente, pero este fenómeno de Raynaud es más frecuente en el sexo femenino, en las mujeres jóvenes, en épocas de invierno aquí en nuestro medio por el frío, porque hay vasoconstricción, y también pacientes que están un poco muy estresados, estos pacientes, ¿no? Entonces, este fenómeno de Raynaud también se observa frecuentemente. Este fenómeno de Raynaud consiste en episodios de vasoconstricción de pequeñas arteriolas y arterias de las extremidades que se vuelven pálidas y o eritrocianosis. Más que todo ocurre en los dedos de la mano, ojo, ¿no? Ocurre esta enfermedad de Raynaud en las enfermedades arteriales oclusivas, ¿no? Y esta fenómeno de Raynaud puede acompañarse de colagenosis, ya sea leucemias crónicas, lesiones neurogénicas, traumáticas y también uso de anticonceptivos orales. Luego hablaríamos claudicación intermitente. Esta claudicación intermitente también es frecuente, más que todo en personas mayores, no en jóvenes, ¿no? Esta claudicación intermitente consiste en la disminución de aporte sanguíneo a los músculos de la actividad contráctil por la enfermedad arterial crónica oclusiva. Esto ocurre entonces oclusiva. ¿Por qué oclusiva? Por la aterosclerosis, más que todo en miembros inferiores, ¿no? O por la presencia de anemia grave. Se caracteriza por la sensación desagradable, pudiendo ser dolor, calambre, fatiga, peso, impotencia funcional, que surge durante el ejercicio muscular del miembro inferior afectado, ¿no? Obligando a suspender el ejercicio o sus caminatas, donde desaparece rápidamente con el reposo, reiniciando su actividad después del reposo. Generalmente aparece en los músculos de la pantorrilla de un solo lado. Si yo tengo, digamos, aterosclerosis en miembro inferior derecho, entonces el dolor que lo voy a sentir es en la pantorrilla derecha. Ahora, ¿por qué voy a tener esto? Entonces, por eso, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con hiperlipidemia, entonces hacen aterosclerosis, entonces hay una obstrucción, no hay tanto riego. Entonces, en el examen físico, yo tengo que palpar las arterias, de la arteria femoral, poplitea, todo, donde está disminuido. Entonces, eso es la acción. Entonces, estos pacientes nos cuentan ellos, yo camino, me duele la acción, me siento, desaparece, otra vez camino
en ese plan, por eso se llama claudicación intermitente. El signo de la isquemia arterial grave, donde ejemplo más común es la aterosclerosis obliterante de miembros inferiores, ¿no? Para esto, pues, podemos preguntar al paciente, ¿desde cuándo, desde que está enfermo, al caminar ha tenido dolores en la pantorrilla que obliga a reposar o detenerse? Entonces, de esta manera, entonces tenemos que preguntar a estos pacientes. Entonces, este es típico de los pacientes mayores, ¿no? Aquellos que tienen su aterosclerosis, ¿no? Porque hemos dicho, la hipertensión arterial evoluciona con aterosclerosis, con mayor razón, diabetes mellitus, o pacientes de edad que tienen, digamos, hiperlipidemias, etcétera, ¿ya? También existen síntomas digestivos. Dirán, si está hablando de cardiopatías, ¿por qué tiene que haber síntomas digestivos? Dirán. Entonces, en los síntomas digestivos, no es raro que un número importante de cardiópatas consultan por molestias exclusivamente digestivas. Inclusive estos pacientes llegan al gastroenterólogo, no llegan a donde el cardiólogo. Entonces, a veces el gastroenterólogo empieza a tratar, o si es más consciente, más esto, entonces deriva donde el cardiólogo, ¿no? Entonces, aquí existe distensión abdominal debido a la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ascites, entonces por eso van ellos. Constituye manifestación tardía de la insuficiencia cardíaca que ocurre cuando el volumen aumenta, ¿no? Considerablemente. Su localización abdominal se debe al aumento de la presión hidrostática a nivel de sinusoides hepáticos y todos los vasos del territorio portal. La ascites invariablemente va precedida de edema generalizado con la nasarca, ¿no? También puede aparecer en pericarditis constrictiva, ¿no? También puede ser otra causa cardíaca de ascites, ¿no? Que puede ser considerable. También estos pacientes cardiópatas presentan anorexia pertinaz, estado nauseoso, con frecuencia llegan al vómito, indigestión permanente, flatulencia, plenitud, eructo, postprandiales, agravan la situación de los cardiópatas. Estos síntomas deberán a la inadecuada perfusión de las vísceras digestivas, secundarias a la disminución del débito cardíaco. Esa es la razón. La hipoperfusión de las vísceras digestivas reduce la producción y secreción de enzimas, lo que demora la digestión de los alimentos. Por si fuera poco, la congestión pasiva, ojo, la congestión pasiva y crónica del hígado, ¿no? Por aumento de la presión venosa, también deteriora la absorción. Todo esto puede explicar la distensión, flatulencia, meteorismo, plenitud, estado nauseoso, inclusive el vómito, lo que agrava más todavía debido al uso de algunas drogas, entre las que podemos decir, digamos, como los digitálicos, ¿no? Estos pacientes a veces están utilizando los cardíacos digitálicos y con eso más a veces nos confunde, quiero decir. Muchos pacientes seguros de sufrir una afección digestiva grave consultan por el dolor a nivel hepático. Como único síntoma, este dolor se produce por la distensión de la cápsula de Gleason. Resulta difícil convencer a los pacientes que tal dolor se debe a la cardiopatía. Ellos no nos creen prácticamente. Peor aún si además coexiste ictericia debido a la congestión pasiva crónica del hígado, ¿no? Entonces los pacientes también están ictéricos. A eso llamamos cirrosis cardíaca. En general, los síntomas digestivos predisponen a una deficiente indigestión de alimentos. Si además consideramos la digestión inadecuada y la mala absorción, el resultado será un deterioro progresivo del estado nutricional, con el enflaquecimiento marcado o emaciación que puede llegar a grados extremos de caquexia, aunque el peso permanezca invariable.
¿Por qué? Pues peso invariable, con su edema no compensa prácticamente. Entonces estos se caracterizan, se desnutren, no hay buena absorción, no hay buena función de las enzimas, etcétera, etcétera. Luego hablaríamos síntomas urinarios. Es otro problema la cuestión con estos pacientes que presentan síntomas urinarios, la cuestión. Y los síntomas urinarios presentan nicturia. La cuestión nicturia es más que todo en la noche, no se orina. El aumento de volumen urinario nocturno es causado por la absorción del líquido intersticial, o sea, el edema se reabsorbe cuando se echa. En consecuencia, aumento de la formación de orina es una de las alteraciones más precoces encontradas en la insuficiencia cardíaca. Algunos pacientes pueden relatar aumento de las micciones nocturnas que interfiere el sueño. Consultan la acción. No sé, la acción, cada nada, orino, ¿qué debo hacer? Entonces hay médicos que le dicen, no tomes agua ya a partir de mediodía para abajo puedes tomar ya por la tarde, ya no tomes. Pero no, pero este es cardíaco la acción, entonces, nada que ver. Luego hablaríamos de la oliguria. ¿Por qué orina poco este cardíaco? Es un síntoma que puede estar relacionado con la disminución de débito cardíaco. Ojo, está relacionado con la disminución de débito cardíaco, hipotensión arterial grave y la vasoconstricción acentuada por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona o el uso de medicamentos como AINEC. Los AINEC, ya sea ibuprofenos o diclofenacos, también estos retienen el agua a la acción. Entonces, prácticamente puede haber también hasta oliguria en estos casos, no me refiero a eso. ¿Listo? Y luego también aquí podemos hablar, digamos, repetir algo de los síntomas neurológicos, la cuestión, ¿no? A pesar, hemos hablado ya en los síncopes. Cuando los mecanismos compensadores para mantener el riego cerebral adecuado sean rebasados, se harán evidentes diversas manifestaciones neurológicas como ser deficiente capacidad de concentración, trastornos de la memoria, aturdimiento, desorientación, estado confusional, delirio. Otros refieren somnolencia, alucinaciones, sueños terroríficos, pesadillas, y no faltará quienes se quejan de insomnio, inquietud, incoherencia, estado de angustia, hiperexcitabilidad y síncopes, ¿cierto? Síntomas respiratorios. También hemos hablado un poco de síntomas respiratorios, pero aquí podemos repetir porque algunos autores los separan. Además de la disnea ya descrita, la tos suele ser manifestación frecuente en cardiopatía, ¿no? Por la congestión pulmonar, ¿no es cierto? Ellos presentan tos con expectoración hemorrágica, espumosa, abundante, con aspecto de agua con la que se hubiera lavado la carne. Ese color tiene, ¿no? Es típico del edema agudo de pulmón y denota evidente transudación de líquido intravascular que llega hasta el espacio alveolar, donde se contamina con sangre proveniente de los capilares y se rompen a consecuencia del notable aumento de presión hidrostática, ¿no es cierto? También algunos pacientes pueden presentar tos crónica. ¿Por qué? Y tos crónica con ronquera, o sea, hay disfonía, en ausencia de enfermedades respiratorias evidentes. Puede deberse a la compresión del bronquio izquierdo y del nervio laringio recurrente del mismo lado por la aurícula izquierda muy dilatada. ¿En qué caso está muy dilatada? Esto está más propio de la estenosis mitral. Entonces comprime y eso entonces produce la ronquera y la tos crónica. ¿Listo? Y luego después de esto también tenemos que entrar antecedentes patológicos. Estamos en un paciente cardiópata típicamente, ¿no es cierto? Antecedentes patológicos. En todo cardiópata joven debemos investigar síntomas faringios repetitivos como amigdalitis o amigdalectomía, algunos ya se han hecho operar, así como dolores articulares, poliartralgia migratoria, en la infancia dolor de las articulaciones. Todo esto puede relacionarse con la fiebre reumática.
La cianosis de nacimiento o aparezca más tardíamente o se incrementa por esfuerzo o llanto, debe sugerir la posibilidad de cardiopatía congénita con comunicación de derecha a izquierda. Tiene importancia averiguar sobre procesos febriles recientes debido al virus o bacterias, ya que estos podrían tener relación con la pericarditis, miocarditis, inclusive con endocarditis agudas. ¿Listo? En todo paciente febril con evidentes manifestaciones de insuficiencia cardíaca, ¿no? Hay edema, disnea, pero está haciendo fiebre, ¿no? Además, se ausculta soplos cambiantes, siempre debe considerarse la posibilidad de endocarditis bacteriana. Hoy día ausculto soplo, mañana desapareció, está haciendo fiebre, estoy pensando, no, esta es una endocarditis bacteriana. La tuberculosis es causa frecuente también de la pericarditis aguda o subaguda. En personas mayores es importante interrogar antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades tromboembólicas, ¿no? Hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, por su relación con cardiopatías isquémicas, ¿no? Y también la colagenosis como la lupus eritematoso, pericarditis nodosa, artritis reumatoidea, de alguna manera también podrían comprometer la función cardíaca. Otro, el hipotiroidismo y el hipotiroidismo también pueden afectar al corazón en pacientes, ¿no? En esos pacientes puede afectar. Y también existe la cuestión pacientes hiperpigmentados que debemos considerar la posibilidad de insuficiencia suprarrenal crónica, enfermedad Addison, pero estos pacientes más están con una hipotensión arterial, pueden presentar síncopes, etc. En presencia de hipotensión significativa, debemos investigar, ¿será por hemorragia o por pérdida reciente de líquidos, ya sea por vómitos, diarrea, ¿no? También cuando hay la administración de sangre en los líquidos parenterales, ¿no? Algunos la cuestión, 2 o 3 unidades de sangre, o a un paciente cardíaco lo puedes poner, digamos, excesivamente de líquidos, entonces puedes descompensar, a eso me refiero, ¿ya? O sea, la administración de sangre o líquidos parenterales pueden desencadenar insuficiencia cardíaca en individuos que se encontraban en los márgenes de la compensación. El embarazo debe tomarse en cuenta, ya que puede desencadenar en las mujeres asintomáticas, ¿no? Los estudios radiológicos, ¿no? No se debe considerar en las embarazadas, ni isótopos radioactivos, además de que muchos fármacos están contraindicados también por efecto de teratogenicidad, ¿no? Entonces siempre cuidamos en la embarazada. Para rayos X, no. Algunos medicamentos que tienen que estar estudiados o algunos que no están estudiados, sí tienen teratogenicidad o no, pero más frecuentemente estos en el primer trimestre del embarazo. Luego también antecedentes familiares nos interesan en estos pacientes. Es importante averiguar a la madre si durante el embarazo no presentó alguna enfermedad por la ingestión de drogas o fármacos, traumatismos, infecciones bacterianas o virales, puede tener relación con ciertas anomalías congénitas, o sea, cardiopatías congénitas, antecedentes de sífilis, tuberculosis, toxoplasmosis, fiebre reumática, diabetes, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial. Luego también aquí nos interesan los hábitos, ¿no? Cada persona tiene pues, sus hábitos. El abuso de café, tabaco, las grasas e incluso los carbohidratos predisponen coronariopatía isquémica, también la miocardiopatía alcohólica, ¿no? Entonces, aquellos que ingieren excesivamente y son alcohólicos crónicos también tienen miocardiopatía alcohólica, entonces hay
más que todo de la beriberi, de la vitamina B1, la tiamina, etc. Actualmente debe constituir de rutina averiguar sobre uso de drogas adictivas que se administran por vía intravenosa, ya que en esta práctica cada vez más difundidas no se realiza con los cuidados necesarios, por lo que puede ser causa de endocarditis bacteriana, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay muchos, la cuestión, ellos mismos se aplican su inyectable por el brazo, la cuestión, el drogadicto, pues ya sea su morfina, otras cosas, se aplican ellos, pero no hacen lo que es buena asepsia, antisepsia. Entonces, esa infección de la piel o la aguja mismo no está contaminado, pues prácticamente está introduciendo gérmenes. Entonces, ellos, ¿qué van a hacer? Una endocarditis bacteriana, pero en el lado derecho. ¿Por qué? Por la vena, ¿no es cierto?, llega a la aurícula derecha, entonces puede hacer endocarditis en la válvula tricuspidea pulmonar, ¿no es cierto? O en su efecto también puede haber microembolia pulmonar potencialmente grave. Entonces, estas infecciones a nivel de la válvula hacen vegetaciones, como un tumor, ahí están los gérmenes, plaquetas, todo, y cuando se fragmentan, pueden salir, digamos, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y llegar a las ramificaciones pulmonares, pueden hacer microembolia pulmonar, séptico algunas veces hasta con infección, ¿no? A eso me refiero. La sobredosis de cocaína puede ser causa de crisis hipertensiva severas, a veces mortales. El consumo de anticonceptivos orales, sobre todo en mujeres que fuman, predisponen hipertensión arterial, ojo, y así como enfermedades tromboembólicas, ¿no? Más que todo tromboembolia pulmonar. Los fumadores, indefectiblemente, presentarán enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto?, EPOC, que afectará la función de los pulmones, lo que repercutirá sobre el corazón derecho, con evidente sobrecarga de presión agravada por hipoxemia y poliglulia hipervolemia. Un hábito preponderantemente sedentario, ¿no? Aquellos que no caminan, la cuestión, el carro nomás utilizan o están sentados, ¿no? Predisponen también al mismo tiempo obesidad, que junto a trastornos del metabolismo de carbohidratos y lípidos constituyen factores de riesgo de afecciones cardíacas, peor aún cuando su actividad tenga que desarrollarse bajo permanente tensión emocional o llevan una vida estresante, ¿no es cierto? Entonces también eso es malo prácticamente. Luego, después de esto, hablaríamos exploración física. Estamos en cardiovascular nada más todavía. Digamos que ha venido un paciente cardíaco, entonces todos estos pasos, ¿no?, los seguimos. Se debe realizar exploración física general, luego exploración física regional. Entonces, en exploración física general, ¿cómo lo observamos a nuestro paciente cardíaco, más o menos quiero decir? ¿No es cierto? Entonces, en muchos pacientes que refieren síntomas de afección cardíaca, la exploración física puede ser completamente normal. En estos casos, los síntomas deben ser considerados como simulación hipocondríaca debido a trastornos psicológicos o emocionales, pero también pueden constituir un recurso que muchas personas utilizan para conseguir ciertas ventajas, compensación en el trabajo, para jubilación también los mienten, y otros hipocondríacos siempre caminan de médico en médico, que le duele, nadie no lo resuelve, lo botan. Entonces, a eso me refiero. El hallazgo de anormalidades objetivas durante el examen podrá confirmar la sospecha diagnóstica que surgió en el interrogatorio. También nos permite recoger una serie de signos valiosos dependientes de las alteraciones del sistema cardiovascular. ¿Cuáles son estos? Ahí tenemos fases. Hemos hablado ya de fases, ¿no es cierto? En algunas enfermedades cardíacas pueden adquirir características particulares, ejemplo, estenosis mitral, fase de Ayersa o cardíaco negro, polirúlico, fases pálida, tipo endocarditis subaguda, endocarditis bacteriana subaguda. Ortopnea, ¿no?
lo encontramos, nos visitamos a su casa o en el hospital, la cuestión, entramos, ¿cómo está el paciente? ¿Cómo está su posición o actitud? Sujetos que presentan disnea en la insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca congestiva, que mejoran su disnea en posición semisentado, que empeoran en posición horizontal o decúbito dorsal, ¿no es cierto? Otro, ¿cómo vemos su marcha? La acción? Entonces ingresa a mi consultorio o camina la acción, ¿cómo anda este cardíaco? Marcha del paciente con insuficiencia cardíaca. Por lo general, su marcha es muy lenta, que da pasos pequeños. Se trata de una marcha interrumpida debido a su disnea y gran edema en miembros inferiores. Esa es la razón, entonces. Mientras la disnea, un sujeto normal debe ser capaz de conversar, ¿no es cierto? Sin problemas, capaz de conversar sin sentir disnea. El hecho de cansarse solo al hablar ya nos informa sobre la severidad de la congestión pulmonar, quién es causante de la disnea, ¿no es cierto? Ojo. 4. Edema en miembros inferiores. Consiste en la acumulación de líquido en las partes declives del cuerpo, como pies, tobillos, piernas y muslo, cuando el paciente está de pie, y edema en la región sacra, cuando el paciente guarda cama, en caso de insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca congestiva. Luego, también me interesa las extremidades, entonces edema en miembros, petequias, ¿no? El epigatismo digital, ¿no es cierto? Entonces, en el epigatismo digital, ¿qué nos interesa? Consiste en presencia de dedos en palillo de tambor. Conocemos todos el palillo de tambor, ¿no es cierto? Y también tienen al mismo tiempo uñas en medio del reloj, que presentan encefalopatías congénitas, cianóticas especialmente. También puede haber endocarditis bacteriana subaguda, ojo. Claro, también hay enfermedades respiratorias. Aquí estoy refiriéndome a cardiopatías, ¿ya? Luego hablaríamos de las petequias. ¿Quiénes tienen petequias y qué es la petequia? Consiste en pequeñas manchas hemorrágicas debido a la extravasación de sangre a nivel de la dermis, que aparece con mayor frecuencia en el lecho unguial, abdomen, tórax y flexión del antebrazo. Es un signo que se presenta en endocarditis bacteriana aguda. Ojo. Luego hablaríamos nódulos de Osler. No es Oster, Osler, por favor. Nódulos de Osler. Consiste en pequeños nódulos de consistencia firme y dolorosa que aparece en la dermis del pulpejo de los dedos, palma de las manos, con dolor punzante. Se debe a pequeñas embolias sépticas que obstruyen los vasos de la dermis. Ejemplo, vamos a encontrar en endocarditis bacteriana subaguda. La anterior era aguda, ahora es subaguda. Luego también palidez de la piel. Un cardíaco que está muy pálido, ¿no? La palidez de la piel puede ser transitoria, que se observa en hipotimia, en shock, síncope, angina de pecho, ¿no? Endocarditis bacteriana aguda, entonces ya esa palidez ya no es transitoria, permanente probablemente. Cianosis también. Entonces un pacientito que viene está cianótico, medio moradito, ¿no? Coloración azulada de la piel, sobre todo el pulpejo de los dedos, labios, lóbulos de la oreja, lengua. Su descubrimiento siempre denota insaturación arterial o estasis venosa, ambos trastornos propios de afecciones cardíacas o cardiorrespiratorias, ¿no? Luego la poliglúlico. Aquí nuestra gente, más que todo, ¿no? Poliglúlico nos hace confundir todo la acción. Es característica de personas que viven en grandes alturas, como aquí nuestro medio, ¿no? También pueden manifestarse por rubicundez, generalmente cianótica. Enflaquecimiento marcado, un paciente que me ingresa a la acción todo desnutrido, caquéstico, entonces aquí se debe esto a la acción, ¿cierto? Pacientes que presentan pérdida de masas musculares y otros signos de desnutrición, generalmente asociado a edema en zonas declives o anasarca con distensión abdominal por ascites, hepatomegalia,
Además, dificultad respiratoria, o sea, su disnea, ¿no? Palidez, cianosis, ictericia, diaforesis, estado de confusión, se caracteriza por la insuficiencia cardíaca severa, invalidante la acción, ¿no? Entonces, también eso nos va a ingresar, ¿no es cierto? Bueno, podemos avanzar todavía algo, a ver. Entonces, ahora sí entraríamos a hacer examen físico regional, la cuestión ya en general, hemos visto su caminata, su edema, su cianosis, todo. Ahora yo quiero entrar al examen físico regional al cardiovascular mismo la acción, ¿cierto? Ya examinar. Entonces, aquí hablaremos de lo que es la cabeza. Algunos cardiópatas pueden presentar la llamada facies mitral, que se caracteriza por la pigmentación localizada en las ambas mejillas, las que se observan en un color rojo vinoso, acompañado de cianosis labial e ictericia leve, junto a evidente dificultad respiratoria que no permite tolerar el decúbito dorsal, porque el paciente prefiere permanecer reposando con la cabeza alta sentada. Este hallazgo es característico de la estenosis mitral o doble lesión mitral, generalmente de causa reumática. Un aspecto en todo semejante es común en individuos que viven en regiones altas y frías de nuestro país, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, sin que adolezcan de enfermedad mitral ni falla cardíaca. ¿No es cierto? Nuestra gente, se lo ves, todo está medio moradito, la fase mitral aparentemente nos hace confundir, a eso me refiero, los que vivimos aquí en la altura, ¿no? Probablemente se debe esto a la acción del frío, y a la poliluria propia de la altura. De alguna manera terminará con sobrecarga de corazón, con manifestaciones de descompensación cardíaca, que se caracteriza por corazón pulmonar crónico, o sea, evolucionan a corazón pulmonar crónico a la larga estos pacientes. Algunos tienen edema facial, más que todo a nivel de los párpados, con una mirada inexpresiva, abotagamiento y macroglosia, que es característico de hipotiroidismo. Otro que nos hace confundir eso, ¿ya? Hipotiroidismo, que puede cursar con signos de falla cardíaca por insuficiencia contráctil, con bradicardia y derrame pericárdico. Con eso se acompaña a estos pacientes con hipotiroidismo, ¿ya? Nos buscan la cuestión. Bueno, uno determina, o se lo enviamos al endocrinólogo. Si no hay endocrinólogo, lo orientamos, empezamos a tratar, y por supuesto, siempre después tenemos que derivárselo al endocrinólogo, ¿listo? Otro, una fase de mirada fija, tiene exotálamos, ojos que le saltan, ¿no? Exotálamos, retardo palpebral, denotará hipertiroidismo, capaz de precipitar insuficiencia cardíaca, de gasto alto debido a mayor demanda metabólica. Los hipertiroideos cursan con taquicardia sinusal, están toda la vida con taquicardia sinusal. Si no tiene taquicardia, probablemente no es hipertiroideo, ¿no? Entonces, taquicardia sinusal, y algunos o ya más avanzados hacen fibrilación auricular. Con la fibrilación auricular pueden estar haciendo su accidente cerebrovascular embólico, ¿no es cierto? Algunos pueden hacer una taquicardia paroxística supraventricular, también la cuestión así pueden hacer, ¿no es cierto? Otro aspecto, algo similar al anterior, se puede encontrar pacientes con glomerulonefritis difusa aguda o síndrome nefrítico, ¿no es cierto? Sí, también estos tienen, ¿no es cierto?, edema palpebral, pero están acompañados de hipertensión arterial, hematuria, oliguria, edema, ¿no es cierto? Otras manifestaciones propias de la insuficiencia cardíaca izquierda, con congestión pulmonar, edema agudo pulmón, cuadro que presenta una instalación buscada. Me refiero, estos pacientes con síndrome nefrítico pueden avanzar a hipertensiones más graves, repercuten en el corazón izquierdo, pueden ir a una insuficiencia cardíaca izquierda, edema agudo de pulmón. A eso me refiero, ¿ya? Inclusive también en cuanto a la hipertensión pueden hacer encefalopatía hipertensiva más grave, hasta coma pueden entrar.
Edema facial, que no se encuentra explicación clara. Debiera sugerir la posibilidad de pericarditis constrictiva y una severa estenosis de insuficiencia tricuspidia. En estos casos, el edema abarcará, además de miembros superiores, la obstrucción de la vena cava superior. Además, encontraremos la circulación venosa colateral a nivel del tórax. Entonces ya sería síndrome miastínico más ahí, ¿no es cierto? También aquí observamos el movimiento de la cabeza en vaivén, sincrónico con los latidos del corazón, llamado signo de Muset. Hemos hablado ya, signo de Muset. Esto, pues, si vemos este signo de Muset, nos denota una insuficiencia aórtica. También podemos observar eritema facial, ¿no? En la cara, un eritema facial como alas de mariposa, asociado a la caída del cabello, puede corresponder al lupus eritematoso sistémico, colaginosis que generalmente cursa con pericarditis, miocarditis, endocarditis, ¿no? Porque el lupus pertenece al grupo de las colagenopatías. También en algunos niños podemos encontrar facies mongoloide, algunos con labio leporino, puede ir asociado a cardiopatía congénitas. También en algunos pacientes podemos ver asimetría facial. Miras, hay una asimetría facial. Con desviación de la comisura labial, puede corresponder a una secuela de accidente cerebrovascular embólico. En mayoría de los casos suele ser de origen cardíaco, o sea, cardiopatías embolizantes. Entonces, ese paciente ya ha hecho ya su accidente cerebrovascular, le ha quedado la cuestión, una asimetría, entonces ahora puede estar bien o nuevamente está haciendo su ACV, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero. Perdonen un rato. Aló, buenos días. Aló. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buenos días. Buenos días. Yo tengo una consulta, doctora. ¿Se puede presentar en edema de origen cardiogénico, que es el pulso venoso yugular? Mira, me dices de que puede presentarse como me dices. A ver, un ratito, por favor, ¿ya? ¿Cómo está? Sí. ¿Y necesitaría más? No. ¿Uno más? Seis, mucho es 9. Te compraré 4. Ya. Ya, ¿tú vas a estar ahí? Sí, no, vente a la casa. Más o menos aquí de unos 20 minutos, ¿listo? Ya, chao. Bueno, vas a disculpar. A ver, repítame por favor su pregunta. ¿Se puede presentar o evidenciar lo que es el pulso yugular en el edema de origen cardiogénico, doctor? ¿O no? Depende de la cuestión. Tú sabes muy bien la cuestión, ¿cómo se llama? Puede haber por otras causas. ¿Qué tal, digamos, tienes una adenopatía, un tumor que comprime, que dificulta el retorno de la sangre venosa? Entonces también eso te puede confundirte, ¿ya? Y también estamos hablando del, digamos, del síndrome miastínico o, digamos, síndrome de vena cava superior también, ¿cierto? En esos casos. Ahora, también la cuestión cuando el paciente está deshidratado, casi no vas a poder percibir ingurgitación o turgencia yugular, casi, entonces te puede pasarte desapercibido. No es del todo 100% también, entonces depende del paciente, depende del esto. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Otro? Doctor, disculpe, en caso de una citis cardíaca, ¿esta puede cursar con un derrame pleural? Mamita, todos los pacientes, casi pacientes ya avanzados, diremos,
Una insuficiencia cardíaca leve, moderado, probablemente nada que ver. Pero ya una insuficiencia cardíaca con edema, en miembros inferiores, edemas muy voluminosos, con ascites, entonces esos ya están con derrame pleural la cuestión. Ahora, lo que tienes que ver, el derrame pleural algunas veces puede ser bilateral, pero más frecuentemente es solamente el lado derecho. ¿Por qué? Ya hemos dicho, la cuestión es que el paciente siempre más se coloca en el lado derecho, entonces por la acción de la gravedad, entonces se acumula el líquido ahí. Por eso, paciente con una insuficiencia cardíaca, uno, ¿por qué lo pides la radiografía? Para ver área cardíaca, el tamaño del corazón, ¿no es cierto? En segundo lugar, ¿hay derrame o no tiene todavía? ¿No es cierto? Entonces, esa es la razón, la acción. ¿Cierto? Entonces está haciendo ya derrame pericárdico o derrame pericárdico hasta afecta al corazón, derrame pleural, perdón, hasta pericárdico puede estar haciendo ya. Lo que hace más es derrame pleural, pero más avanzados ya al pericardio más ya se introdució el líquido. Entonces ya el corazón mismo te aparece más grande porque hay agua en el estructura en el corazón, ¿no? Siempre la cuestión. Eso es casi frecuentemente, casi vemos. Pero una insuficiencia cardíaca leve, reciente, moderada, casi pues, pides la radiografía, no hay nada, el pulmón está limpio, el corazón mismo está todavía pequeño o normal, ¿no? Pero el paciente está haciendo ya edema, pero ojo, tampoco ya les he dicho, no todo edema es cardíaco, tienes que distinguirlo, hacer diagnóstico, ese edema será por renal, desnutrición o por otra causa la acción. ¿Cierto? ¿Otro? O sea que pareciera harto, pero hemos tratado de hacer un resumen, porque el aparato cardiovascular es muy extenso y es un poco complicado, ¿no? De todo medicina interna la cuestión. Entonces, para eso tienes que saber tu fisiopatología, todo, pero ustedes no tienen base, no sé qué estarán haciendo con fisiología. Que diga, tu base es fisiología. Pues. Si no tengo base de fisiología, no voy a entender bien fisiopatología. En todo entra su fisiopatología. ¿Por qué la cuestión? Como te digo, ayer les hablaba de síncope, pero ¿por qué el síncope? ¿Y dónde ha fallado la cuestión? Ahora, a mí te digo, ¿por qué el edema del cardíaco? Donde digamos, si mi organismo está funcionando fisiológicamente normal, ¿dónde empezó la falla? ¿Mm? Y de eso ya salen los síntomas, ¿no es cierto? Síntomas, signos, síndromes. Entonces, este es lamentablemente, pues, la más importante es esto, ¿no? Por esa razón, en algunas universidades están haciendo primer semestre, digamos, lo llevan fisiopatología y semiología, es el curso la acción. Primer semestre lo llevan su fisiopatología, segundo semestre su semiología, ¿no? Es lo que hacen la acción. Y también se van a encontrar textos, semiología y fisiopatología la acción. Y si semiología solito, no va a haber, pues, no voy a hablar nada más, pues, digamos, edema, disnea, nada, pero ¿de dónde nace eso? Entonces tiene que explicarme su fisiopatología, tiene que tener. No es aquí hablar, no, APS, disnea, o tal cosa, vómito, tiene, su fisiopatología tiene que haber. ¿Por qué se ha originado? ¿Cómo? ¿Dónde falló? Todo, ¿no es cierto? Entonces, es eso la acción. Si no sabes esto, la cuestión, estás perdido con la acción. Puedes entrar, digamos, a hablar de neumología, hablar pues tos, listo. Nada más sabes, pero ¿de dónde ha nacido esa tos? ¿Qué tipos de tos, expectoraciones, cómo, de dónde, por qué? No es hablar nomás aquí, dolor torácico, la acción, vómita, tal vez, no, sino que de dónde se origina, por qué. Entonces tiene peso esto.
No sé, ustedes deben conocer, hay un texto de semiología de los arquipeños. Creo que la cuestión en 2003, 2004, no sé, inclusive me mandaron a mí ese libro, la cuestión, y para que difunda, para venderlo, la cuestión. He tratado de leerlo, pero es un libro chiquito, muy simple. Es una tonterita, es la cuestión, no sé, creo que actualmente todavía manejan hasta los internos, por ahí yo siempre sabía verlo, inclusive lo han reducido, creo, como para bolsillo. Claro, el libro también es un poco pequeño, pero lo han reducido más para esto, pero no es pues así una semiología, la acción, enumera nomás las cositas, así, todo el esto, tendrá sus figuritas. Entonces, pues no es una semiología como para aprender, porque si, y lo que te estoy dando más o menos para que ya entres a la clínica ya como más fácilmente la cuestión. Entonces, eso es lo que queremos, la cuestión, como lo que hacen otras universidades, ¿no? Entonces, claro, y por eso, hace años atrás, este curso de semiología había Padilla, eran 12 o 15 tomos, creo, todavía he conocido, y tengo todavía como 2, 3 tomitos esos antiguos. También lo leo la cuestión, pero no te explica otro tipo de fisiopatología, otras cositas te explica, más o menos te desorienta, no es tan específico como ahora ya. Entonces, y lo llevaban en 2 años la cuestión, este curso. 2 años, después bajaron a 1 año, y ya últimamente la cuestión ya pues, sea la cuestión semestral nomás, es que es muy extenso, sino, es que antes también se estudiaba 12 años, de 12 años bajaron a 9 años, y ahora es pues ya 7 años, ¿no? Entonces, porque si no, no te alcanzaba el tiempo, ¿no? Nunca por nunca. Entonces, semiología era 2 años, como Padilla, la cuestión, no sé, los primeros, los semiólogos que eran todos, 12 o 15 tomos, ¿ah? Entonces, bueno, he llegado a conseguir, tengo 3 tomos, creo, de neurología, de cardiología, no sé, creo que de pulmones más, entonces, bueno, muy antiguos, pero también hemos tratado de revisar la cuestión, bueno, esto es cómo era la cuestión, pero más o menos, algunas cosas puedes sacar provecho, algunas cosas no, nada que ver. ¿Mm? Bueno, jóvenes, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Ya, pasen bonito, feliz año nuevo. Que sea un año bueno, no como 2020. ¿Ya? Listo, jóvenes. Muchas gracias, doctor. ¿De qué? Igualmente, un feliz año. Ya, listo, ya, que les vaya bien. Feliz año, doctor. Cuídese. Hasta luego. Feliz año, doctor.